Una de las principales situaciones que hoy nos lleva a tener esa entrevista es, por supuesto, cuando ya vemos a un Arce Catacora que y está lanzando como candidato. Mucho hace también quien lo acompaña, ¿no? Este gabinete de ministros al cual hoy vamos a referirnos, porque existe la autocrítica. Para Harold Torres, ser autocrítico es importante, y entre ellos significa también darle un vistazo a los perfiles de los principales ministerios, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, en pantalla, cuando ponemos la imagen de los ministros de este año, claro que han habido ahora variantes, pero si solamente nos abocamos a los principales, a ver, en primera línea está la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y también es el ministro de Eduardo del Castillo, Carlos Eduardo del Castillo. Esas dos figuras son, por supuesto, alguien con las cuales está muy, muy de cerca gobernando Luis Arce Catacora. Es parte de su principal gabinete. ¿Y qué podemos decir de ellos cuando hablamos de hacer autocrítica, Harold Torres? Bueno, Aníbal, yo creo que lo importante dentro de un sistema de gobierno o una democracia ya pactada con las organizaciones sociales como lo ha instaurado el MAS-STP ya por más de 20 años, creemos de que está muy correlacionado a que exista una evaluación. Esta evaluación también determine, juzgue el actuar de nuestras autoridades designadas, las autoridades que han sido propuestas por las mismas organizaciones. Marianela Prada es la persona de confianza de Catacora, del presidente, en la que podemos destacar de que es una de las personas que sí ha salido, siempre está en los momentos, te puedo decir, más importantes de que existan convulsiones dentro del país, está saliendo a dar el mensaje a nombre del presidente. Y tenemos un Eduardo del Castillo que viene de una organización urbana, como lo es Columna Sur, que ha sido propuesta por las organizaciones de juventudes de La Paz, en ese entonces, que han sido también defensoras dentro del golpe de Estado de Yanine Áñez, que estaba dentro del equipo de gabinete, junto con Wilfredo Chávez y muchos abogados que han estado dando una asesoría gratuita y también de defensa y de derechos humanos a los 1.500 apresados que tenían en ese entonces por el exministro Murillo, que está actualmente en celdas presidiarias en Estados Unidos. Y bueno, como tú me consultas en base a estas dos personas, ese es el perfil de esta situación y cómo han actuado, podemos destacar de que sí ha habido una presencia social de parte de lo que pedía la población, que querían justicia con las personas que han causado tanto daño, tanto que se encanta como se acaba, que tal vez para muchos tarijeños no llega la información mediática de lo que ha estado ocurriendo en esa época, porque yo me acuerdo muy bien, estábamos en plaza principal reclamando eso, pero lo cierto es de que ha sido mucho dolor y de parte de la gente que ha votado, la gente que ha sido parte del 55%, pedía cárcel para Yanine, pedía cárcel para Camacho, y también actualmente siguen pidiendo cárcel para Tuto y también para Samuel, que han sido parte también en el colegio militar, han sido también partícipes de la Universidad Católica en esa reunión en la que han distribuido los cargos. Entonces, esto es para actuar en cuanto a su juzgación histórica. Pero ahora, ¿qué es lo que tú me comentabas? Yo creo que va dentro del análisis de la temática, es cómo están actuando nuestros ministros en base
a resolver y atender las demandas del Estado. Y aquí llegamos a un problema que eso tenemos que reconocer, que está llegando el socialismo a chocar dentro de lo que serían los recursos humanos o, lo podríamos decir, las determinaciones del hombre, de la mujer, que son autoridades y a la vez ellas determinan las potestades de poder. Hablemos tal vez así un poco más en cuanto a lo que se debe definir es poder. El poder que tiene el Estado está siendo manejado por personas, los policías, la instancia, incluso en tema de educación tenemos al Ministerio de Educación, en temas de laborales tenemos al Ministerio de Trabajo, o sea, son poderes que están por encima de la sociedad que determina nuestras reglas del juego. Por eso, estas personas que están son muy importantes y de aquí vienen los errores. Dentro del socialismo, las programaciones no están siendo centralizadas a lo que sería una eficacia, porque la crítica es sobre el desarrollo y el desenvolvimiento de las empresas. Eso es lo que queremos llegar. Y no estamos llegando a ese enfoque porque lamentablemente dentro de las propuestas que se dan para autoridades que son desde las bases, desde las organizaciones sociales, no están teniendo eficacia para proponer a gente que de verdad se lo merezca. ¿Y a qué me refiero que se lo merezca? Que tenga la capacidad de resolver y entender las demandas del Estado como una empresa. Perfecto, permíteme. Te decía al principio dos figuras que están constantemente alrededor del Ejecutivo, o del presidente, en este caso, por supuesto, su grupo ministerial más cercano es Eduardo del Castillo y, por supuesto, la ministra de la Presidencia, Marilena Prada. ¿Qué se le cuestiona a Marilena Prada? Que en la mayoría de su gestión ha tenido una postura de victimismo. Todo el tiempo ha estado diciendo son los enemigos del gobierno, están en contra del gobierno, y ha tenido una postura más de víctima y no prácticamente de darle una solución inmediata a los diferentes problemas que le atingen a dicha cartera. Por el otro lado, Eduardo del Castillo se le ha criticado y se le está criticando todavía cómo ha tenido la capacidad de poderlo inmediatamente, de un rato para otro, Fernando Camacho, llevarlo prácticamente a la cárcel, y no tiene de momento la capacidad para hacer lo mismo con Evo Morales. Esas son las críticas que están saliendo a la luz cuando ya prácticamente se dio a conocer de que Arce Catacora es un candidato para las elecciones 2025. Y le cuestionan si sus ministros van a seguir en esta misma cartera o, en su defecto, le van a acompañar en caso de que él siga siendo reelegido. Por otra parte, Edmundo Novillo, también lo tenemos en la primera línea de los ministros. Han existido también reiteradas ocasiones donde le han hecho fuertes críticas. No ha salido, por ejemplo, dando mayores luces de lo que podría ser o de lo que fue en su momento esta importante decisión de Luis Arce Catacora cuando se tenía que tomar en consideración temas de la defensa del Estado, sobre todo cuando hablamos en temas relativos a lo que significa la soberanía del Estado. En la segunda línea lo tenemos a alguien que también en su momento ha sido cuestionado. Estoy hablando de Edgar Montaño Rojas, ministro de Obras Públicas, y en esa misma línea lo tenemos ya a quien se retiró, Iván Lima, ministro de Justicia. ¿Qué podemos decir en torno a esta segunda línea de ministros, Harold Torres?
Creo que de parte de Marianela es parte de su personalidad. Yo creo que hay parte de historia en la que ella tal vez considera siempre, siempre lo lleva consigo. De parte de Eduardo, yo creo que está midiendo la protección o que no existan muertes. En Ibar hay un dato importante. Luis Arce Catacora es uno de los presidentes que mucho tiempo no tiene muertos por situaciones políticas, y esto lo podemos corroborar. Y esa es la racha que queramos continuar en un gobierno. Sobre la segunda línea, nosotros hemos tenido más que todo la observación en base de que hay ministros que son más dedicados a hacer política de organizaciones sociales, que es su enfoque que debería requerir una cartera tan importante. Y me voy en tema de la industria boliviana. La industria boliviana debería ser algo muy importante a tomar en cuenta, considerarse. ¿Por qué siempre nosotros vamos a prevalecer eso? Porque es lo único que es nuestro y pertenece a todos. Podríamos decir que hay industrias que son nacionales, por ejemplo, qué sé yo, Cascada, Dapil, pero esos dueños no somos todos, y los ingresos no se van a ir para nosotros, ni para Casa Real, Colbert, y ¿qué podemos tener para nosotros? Para nosotros es Entel, para nosotros es BOA, es el MAPA, que en teoría todos esos recursos, esos ingresos deberían ir para la población. ¿En qué? En esos bonos que gozaba Juana Zurduy, que son para las mujeres que están en periodo de gestación. Tenemos la rentabilidad, que es para apoyar a la población que no ha sido registrada en una AFP o una entidad, ¿no?, de renta vitalicia. Entonces, son programas de Estado que muchos dicen que el Estado regala, pero no ven desde el lado humano. Yo creo que han dejado de ser humanos quienes no ven el fondo de estos recursos. Y estos recursos son para la gente, no son para otros. Y es otra cosa muy distinta de quienes, a nombre de esta lucha, hacen y obran mal. Y en el MAS ha habido mucho de eso, y esa es la crítica que decimos. Y en parte de eso está la segunda fila. Hay traidores como Iván Lima, que de alguna manera en su status quo ha traicionado al presidente, así vemos. Y también se demuestra de que quienes hemos recibido poco, seguimos leales. Entonces tampoco significa que dentro de la bancada de Arce está debilitada. O sea, siempre va a haber traidores en todo lado, y en todos los partidos lo hay. También hay ineficacia. Entonces, a eso me voy. Tal vez debería haber gente más proba, que pueda hacer salir a nuestra industria nacional, así como muchos tal vez hablan de mejorar las empresas del extranjero. Muchos hablan de eso, de que vengan los empresarios, que inviertan. De eso hablan todos, pero nadie habla que nuestra empresa crezca. Sería muy lindo que gente que de verdad, las becas que consigamos, que sea para que trabajen en nuestra industria. Esa es nuestra forma de verlo. Harold, voy a mostrarte la siguiente imagen, porque ya que estamos hablando de las principales autoridades que están un paso detrás de Arce Catacora, de ese grupo que lo tiene que asesorar, que lo tiene que guiar, que le tiene que acompañar, están personas tarijeñas. Vamos a mostrar esta imagen porque está el ministro de Hidrocarburos, un tarijeño, levantando el puño, por supuesto, Alejandro Gallardo. También tenemos en la parte de abajo a Álvaro Ruiz, ministro de Medio Ambiente y Aguas, levantando el puño. Y a una canciller, Celinda Sosa Lunda. ¿Cuánto aportan para que ese gabinete, para que ese grupo selecto
que acompaña, recomienda, guía, asesora a Luis Arce Catacora tenga una mejor aceptación y no tanto una dura crítica al momento de pensar en una reelección. Harold, contigo. Yo he conocido la política dentro del MAS-IPCP, se puede decir, desde las calles, desde abajo, y en el sentido de que de verdad he podido ser testigo y recabar de lo que el verdadero sentimiento de mucha militancia ha estado manifestándose durante todos los años. Y tú, Níbar, eres bien testigo que creo que contigo ha sido el primer medio de comunicación que hemos podido tener como juventudes del MAS, haciéndonos conocer, You y Never, y ahí hemos demostrado la disconformidad de cómo se estaba llevando. Y tú también eres testigo de que en ese entonces Evo tenía el poder, no había división de Evo y Lucho. Pero en Tarija ya estaban mal las cosas. Y era justamente porque la gente que de verdad pensaba con ideología, por eso nosotros queremos no agarrar algo del occidente como corriente, sino algo más tarijeño, pero podría ser lo que pensaba Nilo Soruco. Muchos tratan de evitar, otra vez estoy saliendo del tema, pero él es parte de nuestro motor de ideología de muchos tarijeños que son de izquierda, que no es nada importado de otro lado, de otro departamento. Es algo bien tarijeño, con la tradición tarijeña. Y vienen otras personas ajenas que no han estado arraigados con la tradición del campesino, desde la humildad del socialismo, del obrero, de ese poema de Óscar Alfaro, del pájaro revolucionario, entender ese poema. Yo creo que ha habido esa gente que se ha usurpado, se ha apoderado y actualmente está agarrando el MAS. Y con eso quiero justamente juzgar a estos ministros en el sentido de que no se compare con un aspecto despectivo o particular de cada uno, sino desde la ideología, Aníbal. Hay muchos ministros que no comparten ello. Y yo rescato que Celinda, con esa compañera, sí hemos estado en momentos muy difíciles. Ella viene del campo, de compañera campesina, y ella sí se lo merece. Ella la conozco, por eso hemos estado militando en las calles y ella estaba presente. Y lo más importante, yo creo que es eso, o sea, hay una palabra de Gualberto Villarreal, es de que yo no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los humildes, ¿no? Y humildes en el sentido de los que se ganan, en el sentido honrado, que estamos por debajo de una escala piramidal que es el capitalismo, que sigue en Bolivia. Y parte de eso hay socialistas de escritorio, socialistas chetos, jailas socialistas, pero también hay socialistas de base. Y yo estoy más con ellos. Y en Tarija había división, tú sabes bien, en el tema de las elecciones para candidato a gobernación, ganó Ferrufino, pero hubo imposición. Creo que ya es absurdo tal vez revolver algo que la población tarijeña lo sabe muy bien. Por eso quiero hablar desde los hechos históricos que han estado en Tarija y la población muy bien lo sabe, ha sido presente. Harold, para concluir, vamos por favor, producción, a volver a poner esta imagen de los dos ministros y una canciller, de tres tarijeños que acompañan la gestión de Luis Arce Catacora. Te pregunto, Harold, el presidente Luis Arce Catacora se deja, de cierta manera, guiar, escucha a los jóvenes. ¿En algún momento sentiste que Luis Arce te escucha como joven representante? Y le has mencionado, por ejemplo, de estos tres, o ahora lo podrías hacer públicamente, de estos tres personajes, ¿quién debería continuar? ¿Quién debería continuar y quién ya no debería continuar
de ser reelecto Arce Catacora? Yo creo que dentro, o sea, a pesar de de todo lo que ha pasado en el país, el presidente Arce ha tomado un rumbo totalmente distinto y ha evolucionado dentro de la izquierda. Y esto que lo comento no es para doblar, pero de verdad es para recordar, porque la población no olvida. Estábamos en una crisis sanitaria mundial, se moría nuestra gente, ha habido una inyección, un bono, ya todos se han olvidado del bono, de los bolivianos. Hemos mantenido y hemos remado durante varios días de bloqueo, y dentro de lo político de Aníbal ha habido algo distinto. O sea, Evo sí te imponía, por eso es que ha habido la primera paralela en Tarija, no se han impuesto, y en cambio es como que de alguna manera, aunque sean cosas malas, escuche él, te escucha. Y ya ha habido varias veces, y justamente me siento tranquilo por lo que te comenté y lo que estás hablando, porque justamente tuvimos una reunión con el presidente, con las organizaciones sociales, y justamente le dije eso, y me escuchó, y ya yo creo que él ya tiene en un plano tal vez más complejo dentro de cómo está funcionando la política del Estado, tomará en cuenta. Yo me siento tranquilo porque él sí ha escuchado el artículo 10 y el 13 en IVA. Nosotros hemos sido los que hemos propuesto para el estatuto del MAS se respete y la OCAINE no se toma en cuenta. Y mira cómo pasó hoy en día, aunque no creas, hemos sido el granito de arena que ha llegado a recuperar el MAS y de que yo esté en otro ritmo. Y eso es porque Lucho ha escuchado. Y siento que escucha, de este lado sí, toma en cuenta las críticas, y ahora mucho depende también de cómo actúe de aquí en el futuro. Y yo creo que es eso, por eso también vamos a optar por el presidente, porque creemos de que es una situación de cuidar lo que hemos ocurrido. Es una situación de no dejar que lo vendan, porque ya estamos escuchando a Samuel, a Tuto, que van a vender las empresas, y es solo esto, o sea, es un lado contra el otro. Unos creen que vamos a arreglar algo vendiendo, nosotros no queremos eso. Harold Torres, muchísimas gracias por estar con nosotros en Antes de Medianoche y dar a conocer esta autocrítica que se hace a la parte ministerial, esa parte tan importante que es de acompañamiento, asesoramiento y, por supuesto, de liderazgo cuando se trata de tener más cerca a gente de confianza dentro del presidente Luis Arce Catacora. Muchísimas gracias. Vámonos a una tanda publicitaria porque al retornar tenemos el último bloque de Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Hoy, cualquier persona, producto o marca exitosa que hace las cosas bien, las hace siempre pensando a largo plazo. Como Cine Center.